misterio. En los nominados son Esto es asfalto, de Gonzalo García. Héroe, de Javier Crespo. El secreto de Gibola, de Ángel Odriozola. ¿Es un libro? ¿Ya escribe una persona? ¿Tiene nombre y apellido? Y es El secreto de Gibola, de Ángel Odriozola. Muchísimas gracias. Nos lo han hecho pasar mal, pero gracias. Cuando empecé a escribir El secreto de Gibola, hacía bastante tiempo, nunca pensé que el esfuerzo merecería tanto la pena. En 2 meses ya estaba por la 3ª edición, más de 2000 reproducciones del trailer en YouTube, y casi todos los días me para alguien por la calle para decirme pues, que le ha gustado mi libro o que no me podía dejar de leer. Ya solo eso me parece un regalo. Y cuando pensaba que ya poco más podía pedir, pues bueno, me llega este premio que me hace muchísima ilusión. Así que solamente puedo dar las gracias al jurado y a la editorial, en primer lugar, por hacer que este libro sea todavía más especial de lo que ya es para mí. Y en segundo lugar, por tener un equipo tan competente, tan accesible, que me parece algo importante, y que sean tan profesionales. Así que muchas gracias a ellos. Me gustaría dedicárselo a todas las personas que me han ayudado y me han acompañado en esta aventura de publicar un libro, que de una manera u otra han sido muchos los que han estado ahí. Dedicárselo a mis padres, a mis hijos, Ibai y Maren, que les hubiera encantado estar hoy aquí, pero son pequeños y era mucho viaje para ellos. A mi marido, que él sí que se ha recorrido casi los 1000 kilómetros para estar hoy aquí, aunque no se ha puesto una corbata. De pajarita ya te hablamos. Y quisiera dedicarlo también a mis compañeras de trabajo del Ayuntamiento de Mondragón, porque son la bomba, son las mejores, y también a la gente de mi pueblo, porque este libro, El secreto de Gibola, tiene mucho de Legazpi, de nuestra historia, de lo que somos. Gibola es un caserío, es el caserío donde nació mi bisabuela, y aunque a ella no la llegué a conocer, pues siento que este premio va para ella también. Muchas gracias. Ricasco. Que yo también llevo toda la vida diciendo gremlins. Bueno, pues vamos a poner la linda esta.